¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Gran Canaria Televisión, a su programa Espacios para Hablar, en el que hoy toca ciencia, nutrición y salud. Por eso está con nosotros ya nuestra colaboradora, la doctora Cristina Ruano. Buenas tardes, Cristina. ¿Qué hay, Chema? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de... Pues mira, hoy vamos a hablar de un asunto muy interesante, bueno, interesante porque yo estoy por lo menos en esa franja de edad, que es la alimentación, cómo tiene que ser la alimentación y nuestros hábitos durante la etapa de la menopausia, en el caso de las mujeres, y de la andropausia, en el caso de los hombres. Pues nada, todo tuyo. Bueno, pues sintonía y comenzamos. Menopausia en el caso de las mujeres y andropausia en el caso de los hombres. ¿Cómo debería ser la alimentación en esos finales de ciclos hormonales? Claro, es que tenemos que tener en cuenta una serie de cosas para estar lo mejor posible. ¿Qué pasa? Vamos a empezar por las mujeres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la época? ¿Qué pasa durante la menopausia? Bueno, primero hay a partir entre 40 a 45 años a los 65 años empieza a disminuir la producción de hormonas como los estrógenos y la progesterona en el caso de la mujer. A toda esta etapa se le denomina climaterio, ¿vale? Entonces unas mujeres empezaban a los 40, otras a los 45, otras a los 46, depende, esto depende. Y como bueno, podemos ver aquí en la foto que tenemos, en la imagen, todo el clima, en el climaterio, dentro del climaterio tenemos la premenopausia, que es cuando empieza un poco a fallar la cosa. Después ya entramos en la menopausia, alrededor de los 50, dependiendo de cada mujer, que ese sería el periodo de perimenopausia, y después ya una vez que ya hay ausencia de menstruación, estamos en la posmenopausia. Esto dura, pues eso, lo que hemos visto aquí, ¿no? A lo mejor de los 40 a los 60 más o menos. En el caso de la mujer, ¿qué pasa? Que se dejan de producir, se pierde la capacidad de reproducción, ¿no? la función reproductora, y se dejan de sintetizar o de producir, el cuerpo deja de producir hormonas, como ya hemos comentado, como los estrógenos y la progesterona, y entonces se generan una serie de cambios que tenemos Que que no es que fueran fallos, sino que se No, empiezan a generar una serie de cambios. no, antes dije lo del fallo de broma, como que quiere decir cuando empieza la regla a dejar de ser Regular. regular, ¿no? Pero por supuesto que no es fallo. Simplemente son cambios que hay que tener en cuenta y que hay que, cuanto más lo tengamos en cuenta y más adaptemos nuestra alimentación y nuestros hábitos, pues mejor estaremos, ¿no? Pero nada, no hay fallo ninguno. Es el ciclo natural. Pues las mujeres nacen con un número determinado de óvulos y a partir de que esos óvulos se van agotando, digo yo, por aquello de que me corrija si no es así, a partir de que esos óvulos se van agotando, pues se entran en estas fases distintas del climaterio. Claro, claro, por supuesto. Bueno. Y ahora, como además vivimos tanto, porque ahora cada vez la esperanza de vida es mayor, entonces, bueno, es una fase más en la que hay que entrar con felicidad y alegría porque todavía nos queda un montón de vida, ¿no? Entonces, la cosa es eso, ayudar al cuerpo a estar lo mejor posible, porque sí que es verdad que la pérdida de estrógenos o cuando los dejamos de producir genera una serie de cambios y una serie de condiciones que podemos controlar, como por ejemplo, una de las cosas que se produce, de los estrógenos nos protegen a las mujeres del riesgo de enfermedad cardiovascular. Cuando se disminuye esta producción o se anula, entonces tenemos mayor riesgo de enfermedad cardiovascular porque sintetizamos peor, regulamos peor los niveles de colesterol malo, o sea, se nos deposita más cantidad de colesterol malo LDL. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que entonces, con la alimentación, por ejemplo, esto sería un ejemplo, intentar bajar la cantidad de grasa de origen animal y, sin embargo, aumentar grasa como son los omega 3, el ácido linoleico, el aceite de oliva. Ahora vemos algunos ejemplos para nosotros regular esa condición que hace que la pérdida de estrógenos nos aumente el riesgo cardiovascular. Bueno, estas son el ejemplo que vimos en el cuadro anterior,
es la manera de entrar en toda esa etapa climatérica, ¿no? Pero, sin embargo, hay otros tipos de menopausia que no son las que entran dentro del ciclo natural. Sí, claro. Por supuesto, estábamos hablando de un proceso natural, Ujú, normal, de una mujer sana. Pero puede pasar que por circunstancias de la vida, por ejemplo, hay dos menopausias que no son las normales, sino que son inducidas, que es la menopausia quirúrgica y la menopausia farmacológica. La menopausia quirúrgica, pues en aquellas situaciones en las que a la mujer haya que extirparle los ovarios por cualquier problema, pues claro, se le va a generar una menopausia quirúrgica y va a tener una pérdida de estrógenos quizás antes de tiempo, ¿no? Antes de lo normal. Y luego también lo que acabo de comentar, la menopausia farmacológica, que es que el tratamiento farmacológico que recibimos no genera una menopausia inducida. Esto pasa, por ejemplo, con la quimioterapia en los tumores de mama, por ejemplo. Entonces, también ahí la mujer sufre una menopausia más brusca, de manera más brusca, no tan paulatina, y quizás a veces en una edad que no es la que sería la normal, ¿no? y en cuanto a bueno, la menopausia quirúrgica obviamente es una intervención Mm. y que la pueden provocar qué cosas, aparte de, pues, las enfermedades oncológicas de mama o de cualquier otra. ¿Qué puede provocar una menopausia anticipada de manera que tenga que haber una intervención quirúrgica? Bueno, cualquier problema que tengas en los ovarios que haya que extirpar, o sea, no se me ocurre a lo mejor, no sé, una endometriosis pudiera ser, claro, yo no soy médico ni ginecóloga, ojo, Ujú. pero un mioma, a veces hay miomas colocados de tal manera, aunque el mioma normalmente afecta al útero, pero mm, cualquier problema patológico que conlleve a los ovarios y que sea necesario extirpar, esto es en casos extremos, o sea, no Ujú. es algo que sea frecuente, quiere decir, pues va a llevar a esta menopausia. Claro, y esto implica la ausencia de esta, o en este caso, la provocación anticipada de una menopausia por estas dos causas que dices, quirúrgica o farmacológica, implica que va a haber, como decías, una serie de cambios en el organismo en respuesta a esa provocación externa de esa menopausia. ¿Y qué ocurre entonces en la mujer y cómo debería tratarse a partir de ahí a nivel, por ejemplo, nutricional? En todos los casos, ¿me estás hablando, Bueno, Chema? tu preferencia, que tú eres la especialista. Claro, lo que yo quise, o sea, que creo que hay que hablar de todos los casos, porque la única diferencia cuando no es la menopausia evolutiva normal, es que eso que se puede presentar a otra edad de la que debería ser y que quizás o sea, se hace de una manera más brusca, ¿no? En una evolución normal, uno empieza a bajar el cuerpo, el organismo del cuerpo de la mujer, empieza a bajar la síntesis de estrógenos de una manera más paulatina. Pero en todo caso, la pérdida de estrógenos y la entrada en esta fase lo que nos va a provocar, que no a todo el mundo, ojo, ni todo tiene por qué pasar a todo el mundo, son una serie de síntomas, ¿vale? Hay síntomas como los sofocos, los característicos sofocos, el exceso de sudoración, la irritabilidad, el mal humor. Yo siempre pienso, coño, si yo era una tía agradable, Si yo hasta hace nada. ¿qué me pasó? Entonces, eso, y uno no se va dando cuenta, pero después, claro, son todos estos cambios hormonales, ¿no? que se generan, pero como son graduales, como no son de una manera brusca, pues bueno, se van aceptando, ¿no? Y bueno, eso en cuanto a trastornos hay más irritabilidad, pérdidas de memoria, que lo que te digo, no le tiene por qué pasar a todo el mundo y de todas formas ahora vemos cómo solucionar esto, ¿no? Después hay un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular por la pérdida de estrógenos. Ujú. No, igualamos el riesgo a los varones. Mientras tenemos estrógenos, las mujeres tenemos mayor protección, pero cuando se dejan de sintetizar, se iguala el riesgo. Por otro lado, otra cosa que pasa es que se aumenta de peso. Normalmente hay una ganancia de peso del 10%, independientemente de que uno, o sea, hay que hacer, ahora lo vemos, hay que seguir unos hábitos alimentarios saludables y hay que entrar en esta edad con un peso saludable para que esta ganancia de peso no me genere un problema o un sobrepeso u obesidad. Después también, lo estamos viendo aquí, puede haber dolores musculares o de articulaciones. Después, a nivel del aparato reproductor, se produce una sequedad, ¿no?, de la vagina.
hay una peor lubricación y también hay una disminución del deseo sexual. Pero te digo, esto no le pasa a todas las mujeres todas las cosas. Pero es una cosa así de manera general. Sí. Nosotros solemos oír, los legos, los que no estamos metidos en esta historia de la ciencia, solemos oír que también hay pérdidas de densidad mineral. Eso que se llama osteoporosis o osteopenia. Sí, se me había olvidado, gracias Chema. Eso es característico, la disminución de la densidad ósea, porque los estrógenos ayudan a fijar el calcio. Y entonces, otra vez, como no va a haber estrógenos, fijamos el calcio peor. Entonces, esto va a hacer que el hueso se vaya desmineralizando y se va como agujereando, ¿sabes? Como un queso con agujeros. Y ahí que se llame porosis, osteoporosis. Y esto es un problema porque igual no todas las mujeres sufren esta desmineralización en igual grado, pero genera problemas articulares, dolores y además a la larga los huesos se vuelven quebradizos y débiles y se pueden partir, ¿no? Y por ejemplo a lo mejor se te puede partir la cadera o sea, muchas veces oímos las personas mayores, ay, es que se cayó y se partió la cadera, pero no es así, es que la cadera en algunos casos, ¿no? La cadera se termina ya de deshacer y por eso te caes, ¿no? Entonces, claro, luego soldar ese hueso genera muchos problemas. Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Esto pasa igual que para hombres y para mujeres. Tener en cuenta el calcio en esta época de la vida, el calcio y la vitamina D. Esto que acabas de decir es importante porque huesos tenemos ambos sexos, con lo cual se desmineralizan igual en el caso de las mujeres por la disminución en la presencia de estrógenos y en el caso de los hombres porque también, o sea, con el inevitable paso de la edad, que gracias a Dios va pasando. Sí. El hueso se va desmineralizando, ¿vale? Por eso es importante también, lo voy a decir aquí, traer un hueso sano. Porque después, sí, claro, podemos ayudar tomando calcio, ¿no? Cuando somos adultos. Pero si desde pequeños construimos en la infancia un hueso sano, tendremos más probabilidades de no sufrir tanto esta osteoporosis, tanto hombres como mujeres. En el caso de los hombres también la pérdida de producción de testosterona, porque la andropausia, si se quiere llamar así, o también lo que sufre el varón en su disminución de producción de testosterona también le genera una pérdida de densidad ósea, quizás no tan acusada como en el caso de las mujeres. Te voy a proponer una cosa, Cristina. Vamos a ver, has citado una serie de patologías que pueden surgir, dicho como tú decías antes, no en todas las mujeres, pero hablando con carácter general, que pueden surgir con la aparición de la menopausia, es decir, empezando a finalizar este ciclo de producción hormonal. Había citado pues problemas cardiovasculares, pérdida de memoria, debilidad muscular, pérdida de densidad mineral ósea. Entonces, esto, ¿cómo lo podemos? ¿Lo tenemos que aguantar así o lo podemos paliar de alguna manera una vez que ya hemos entrado en esta fase y con alimentos o suplementos alimenticios? ¿Esto cómo podríamos hacerlo? Vale, esto... Lo digo por hacerlo un poco a lo mejor por cada una de las patologías. Claro, esto lo podemos contrarrestar fácilmente. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que seguir una dieta sana. Hay que ser conscientes de también el metabolismo, o sea, vamos necesitando menos energía con la edad. Entonces, para evitar en lo posible la ganancia de peso y la ganancia de masa grasa, debemos seguir una dieta, una alimentación, porque la palabra dieta a veces tiene connotación que ya nos hace así, y lo que debemos seguir es una alimentación sana y equilibrada, siendo conscientes de que yo no puedo comer la misma cantidad que cuando tenía 20 años, porque no necesito esa cantidad. A veces este también es el problema, la ración, ¿no? Y estamos acostumbrados muchos a comer hasta abollarnos, como yo siempre digo. Entonces ahí mal, hay que controlar la ración, hay que controlar la cantidad. Después, otra cosa que pasa en varones y en mujeres es la pérdida de masa muscular. El músculo se va haciendo más débil. Y esto al final genera problemas, no a lo mejor a los 40 o a los 50, pero sí a los 70, 80, que es lo que vamos a llegar a vivir,
porque nos va a generar discapacidad, ya que no vamos a tener fuerza para abrir un picaporte, para coger una bolsa, si no controlamos esto. ¿Cómo podemos hacer con la alimentación? Tenemos que ser conscientes de incluir proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal en nuestra alimentación, porque eso nos va a ayudar a mantener el músculo más sano. Y ojo, hacer ejercicio también. El ejercicio nos va a ayudar a los huesos, a mantener el hueso sano y a mantener el músculo sano. Yo, por ejemplo, nunca me ha gustado hacer pesas, la verdad. Tengo que reconocer, pero he ido haciendo a lo largo de diferentes etapas y ahora me he puesto otra vez con clases de tonificación muscular para controlar esto, para aumentar también la ganancia y la fuerza muscular a través del ejercicio, para tener, no con el fin de, bueno, ya tampoco a ver si lo digo, del fitness o de la imagen, sino para mantener un músculo sano en la edad adulta. Esta condición se le llama sarcopenia, que quiere que la sarcopenia es una fragilidad muscular a la que llega la gente cuando ya es mayor, estoy hablando 70-80, pero 70-80 llega a casi todo el mundo hoy en día, ¿verdad? Y que nos condiciona y nos disminuye nuestra autonomía en esta época de la vida. Entonces, perdona Chema, que seguimos. Ya hemos hablado, por resumir, ¿no?, de la dieta sana o la alimentación sana, controlando la ración para que no sea de más, las proteínas. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el calcio y la vitamina D. Y entonces el calcio, ¿dónde está? Hay un montón de alimentos con calcio, pero ¿dónde está el calcio más biodisponible o que mejor absorbe mi cuerpo? Eso es una buena apreciación. Ese calcio está en los lácteos, ¿vale? En la leche y sus derivados. Ahí es el mejor calcio. Si yo no quiero tomar leche o derivados... O no puedes. O no puedes, claro, la leche por ser intolerante a la lactosa. O derivados, hay gente que no puede tomar leche, pero puedes tomar yogur o puedes tomar queso. Pero si no tomo nada de lácteos, entonces hay otras fuentes de calcio. Hay fuentes de calcio en los frutos secos, hay fuentes de calcio también en algunos vegetales, pero este calcio no se absorbe, no llega tan bien a los tejidos como el de los lácteos. Entonces aquí a lo mejor también puedo plantearme la suplementación de calcio. Y luego el calcio siempre hay que asociarlo a la vitamina D, porque la vitamina D es esencial para que el calcio se absorba bien. Aparte que la vitamina D también fortalece el sistema inmunitario. ¿Dónde hay vitamina D? Pues aquí que vivimos en Canarias tenemos la gran suerte de que cogiendo el sol es una fuente de vitamina D. Tomando un poquito de sol diario, nuestro organismo sintetiza vitamina D él por sí mismo, sin necesidad de suplementación. También hay vitamina D en todos los derivados lácteos igual, y vitamina D también en otros alimentos. Pero vamos, que con estos, ¿no?, días tan bonitos como el que ha hecho hoy, salir un ratito a caminar y que me dé el sol, ya estoy sintetizando la vitamina D que se necesita. Hay una de las cosas, lo que te iba a decir antes, una de las cosas que se aprecia físicamente a medida que va pasando el tiempo, ya no es solo, por ejemplo, que la aprecie uno o que la aprecien los demás en sí mismo y en los otros, la pérdida de tono muscular, sino también los cambios a nivel dérmico, a nivel de la piel. Es decir, hay otras sustancias que deja de producirse o que disminuyen su producción para que eso ocurra. Sí, la pérdida de estrógenos en este caso y en el varón de testosterona también lleva a la disminución de la producción de colágeno. Y entonces el colágeno es el que nos mantiene el que mantiene el tono, sí, el tono. Entonces con la pérdida de colágeno la piel se queda más frágil, más seca, aparece también la flacidez, es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar aparte de echarle dignidad. Sí. Por supuesto, y humor. Pues, bueno, el colágeno, ¿sabes dónde hay mucho colágeno? Que esto no creo que le guste a mucha gente, en el tuétano, en los huesos de los animales, ¿no? Hay mucho colágeno. A mí, no sé si tú has probado en la grasa que hay. Sí, la he probado. A mí me cuesta, la verdad, la he probado alguna vez que otra, pero no es algo que... Ya, pero te lo tomas como una medicina y mira. Sí. También hay un montón de suplementos de colágenos y nutracéuticos y demás. Ojo, porque hay que ver de lo que se toma, lo que llega realmente, ¿no? Pero sí, esa es otra de las consecuencias que pasa. Y otra de las consecuencias que ya hemos hablado también, el aumento del riesgo cardiovascular. Por eso también hay que tener en cuenta
eso, la grasa que tomamos, el no tomar demasiada cantidad de alimentos, el mantener el peso en su norma. Nos tenemos que mantener en un índice de masa corporal, que ya solo hemos hablado otras veces, entre 19 y 25, sería lo saludable, para evitar sobrepeso y obesidad. Evitar el fumar también es así, hasta allá a ciertas edades también aumenta el riesgo. Ojo con la sal también para la hipertensión, que no quiere decir no salar, pero bueno, no pasarnos tampoco con la sal. Y hacer ejercicio. Entonces, con todo esto lo podemos mantener a raya perfectamente. Los que tenemos una edad, tú no, porque eres Yo joven. soy joven. Tú eres joven. Oímos cuando hablamos de la menopausia o de la andropausia, el uso de ciertos nutrientes, que a lo mejor se pueden llamar así, bueno, no se pueden llamar así seguro, pero que son pues ácidos oleicos, isoflavonas, todo esto, todas estas cosas, ¿cómo las interpretamos y en qué medida son un alimento o un suplemento alimenticio? Claro, las isoflavonas, por ejemplo, es un buen ejemplo que has puesto. Son compuestos de origen vegetal que sobre todo se encuentran en la soja y los derivados de soja, que nos van a ayudar un poco a paliar todos estos síntomas que genera la pérdida de estrógenos, porque son sustancias químicamente similares. Entonces podemos tanto incorporar este tipo de alimentos en nuestra alimentación, derivados de soja, o suplementarnos también. Hay muchos nutracéuticos, esto también siempre hay que consultar antes de tomarse lo que sea, porque muchas veces te dice que la vecina le sentó súper bien y yo me lo tomo, o mi amiga, esto lo hacemos todos y hay que tener ojo. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que hay muchos suplementos que incluyen isoflavonas o aceite de onagra o otros tipos de aceites que nos ayudan a regular todos estos cambios hormonales y a llevarlo de una manera mejor. ¿Y los fitoestrógenos y los esteroles vegetales y esto entra sí. dentro de los nutricéuticos? Sí, los fitoestrógenos también son sustancias de origen vegetal, y los esteroles vegetales nos ayudan, como su nombre indica, son moléculas parecidas al colesterol, similares, que nos ayudan a controlar los niveles de colesterol, a regularlo de tal manera que no se nos suba por encima de lo deseable el colesterol malo. Así que también nos pueden ayudar, es encontrar los alimentos que tienen este tipo de sustancias, pero que en general, llevando una alimentación sana, priorizando frutas y verduras en nuestra alimentación. Aquí mira que vemos esta rueda tan bonita, ¿no?, en la que, si nos fijamos, la mayor parte del plato, si quisiéramos llamar esto un plato, son frutas y verduras, ¿verdad? Y luego la parte de arriba vemos los hidratos fundamentalmente integrales, siempre sería mejor que refinados, el pescado. ¿Ven? Esto sería un ejemplo de todos los alimentos que podemos incluir en nuestra alimentación, que nos van a ayudar y no nos van a generar problemas. Tanto para hombres como para mujeres en esta etapa. Sí, claro, igual para hombres que para mujeres, porque de la andropausia no hemos hablado, pero la andropausia también es lo mismo, es la pérdida de la disminución de la producción de testosterona en el varón, que igual genera una serie de cambios que normalmente empiezan alrededor de la edad de los 50 y duran también una serie de años, ¿no? Entonces, igual, ¿qué pasa al varón? Pues también va a notar una disminución de la energía que tenía antiguamente. A lo mejor nos notamos más cansados de lo normal, una irritabilidad también, y a nivel cerebral hay falta de memoria, también trastornos. Son más propensos, al igual que las mujeres, a la irritabilidad, trastorno de depresión, nerviosismo. Hay que tener ojo con esto, ¿no? Y darse uno un chance, porque no se puede estar en lucha con todo, ¿no? También aumenta el riesgo cardiovascular, disminuye la densidad ósea, y también disminuye o baja, ¿no?, la libido, disminuye la libido, y también la capacidad, la función sexual, ¿no?, la capacidad de erección y el tiempo de erección también, con la edad. Esto es importante porque, aunque ocurre siempre, como hablábamos en otros programas, siempre hay especialistas, en el caso de las mujeres ginecólogos, en el caso de los hombres urólogos, que nos pueden ayudar en este caso de entrar en esta etapa. Y una de las cosas
que probablemente preocupe bastante más a los hombres que a las mujeres, es este aspecto de la disminución de la calidad sexual, tanto en cuanto a las erecciones como a la duración. Y el semen también, la calidad del semen, pero bueno, ya eso... Claro, la actividad de los espermatozoides y empiezas a no ser fértil también, en fin, todas estas cosas. Pero siempre hay especialistas que nos pueden también echar una mano en esto, Claro. y aún ya no estando en edad reproductiva, sí se puede seguir disfrutando del sexo igualmente acudiendo a estos especialistas. Claro, por supuesto. Que hay que verlo con normalidad, es decir, cuando tengo problemas de vista voy al oculista, y cuando tengo problemas con el aparato reproductor pues me voy al ginecólogo en el caso de las mujeres y al urólogo en el caso Claro, por de los hombres. supuesto, por O supuesto. sea, que esto efectivamente se puede tratar, y lo interesante de toda esta historia, aunque sea un margen a la parte de la nutrición, aunque también hay nutrientes que pueden ayudar en ambos casos, no decir, bueno, ya es que tengo una cierta edad y yo ya de esto me olvido, ¿no? No, claro que no. Bueno, eso es una elección, entiendo yo, personal, pero... Sí. Te puedes ser monje si quieres, pero eso es otra historia. Pero no, por supuesto lo que tú dices, hay ayudas. Yo creo que cuanto más activos y sanos nos mantengamos, todo va a ir mejor, ¿no? Pero luego, por supuesto, que hay que dejarse de boberías y de traves y consultar al urólogo o a la ginecóloga también. Las mujeres sufrimos mucho de sequedad vaginal, ¿no? Y de problemas de lubricación, que, oye, se tratan estupendamente, ¿no? Y que se puede seguir llevando una vida normal. Claro. Efectivamente, por adecuada, supuesto. obviamente, siempre al momento madurativo en el que estamos. Claro, ¿no? esa es otra. Hay que entender que uno Claro, no tiene... ya, si antes era de la Gran Canaria, ahora ya no podrá ser de la Gran Canaria, y a lo mejor es de 10 kilómetros. Claro, Pero bueno, de la San Silvestre. O la San Silvestre. Mira, antes, Cristina, utilizaste un término que a mí me gusta mucho matizar, porque en la nutrición, de ambos casos, en el caso de la menopausia y de la andropausia, decías que para combatir o apoyar el ejercicio físico, el trabajo muscular en el ejercicio físico, hace falta el consumo de proteínas. Sí. Y citaste como dos fuentes de proteínas, las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Te pongo en un apuro si te digo algunos alimentos, te pido algunos alimentos que tengan proteína vegetal. No, claro que no. Yo soy un pozo de sabiduría. Eso sí, no lo dudo. Bueno, es que justo además te iba a decir que se me había olvidado comentar en el caso de los varones que también hay una disminución de masa muscular, al igual que en la mujer. Entonces hay que tener ojo con esto. Y aparte a veces también hay una redistribución de la grasa en el varón, de tal manera que empieza a haber más grasa en el pecho, en las mamas y en los glúteos que cuando era joven. Entonces, la masa muscular, las proteínas. Vamos a distinguir entre proteínas de origen animal y vegetal. ¿Qué pasa? Las de origen animal son todas las proteínas que se encuentran eso está claro, ¿no? En la carne, en el pescado. ¿Y qué pasa con esta? En el huevo, ojo, el huevo es el alimento que mejor calidad de proteínas tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que estas proteínas de origen animal tienen mayor calidad o valor biológico, se le llama. ¿Y eso qué quiere decir? Que incorporan todos los aminoácidos, las proteínas están formadas por aminoácidos, como si fueran unas cuentas del collar, ¿no? Son los aminoácidos. Los aminoácidos, unos los fabricamos nosotros y otros no somos capaces de fabricarlos, los tenemos que ingerir con la dieta. Que son los esenciales. Con la alimentación, que son los esenciales. Entonces, estos son los que nos interesa incorporar con la alimentación. Las proteínas de origen animal tienen normalmente mayor cantidad de aminoácidos esenciales que las de origen vegetal. Pero eso no quiere decir que no se pueda obtener una buena calidad de proteínas de origen vegetal. Por ejemplo, las legumbres tienen proteínas de origen vegetal, de muy buena calidad, aunque tienen algún aminoácido esencial deficitario. ¿Qué puedo hacer? Mezclar legumbres con cereales y entonces se complementan las proteínas de ambos alimentos y en el plato ya tengo unas proteínas de buena calidad. Ejemplos, el típico plato de toda la vida de moros y cristianos, que son, ¿no? Judías con arroz, o ahora hay cosas más modernas, ¿no? Si, no sé, se me ocurre la pasta. La puedo poner con, por ejemplo, pan con hummus, no sé si conocen el hummus, es una pasta de garbanzos que le puedo añadir al pan y ahí ya incorporo proteínas. Entonces, hay proteínas también de origen vegetal, buenas, solo que hay que saber combinarlas.
Nosotros aquí en Canarias tenemos un plato, según acabas de describir, tenemos la ropa vieja como plato por excelencia. Eso, por ejemplo, la ropa vieja, me Donde encanta, hay la verdad. legumbres, que es proteína vegetal. Sí. ¿No? Hay papas, que sería también mezclado una buena combinación, pero bueno, ojo que la ropa vieja hay tropecientas combinaciones, ¿no? Sí, las hay de con pulpo, las y hay de pollo, a mí las la hay de de pulpo carne. me encanta, sí. Entonces, Sería más sana que la de, bueno, más sana. El pulpo es que tiene muy pocas calorías y muchas proteínas también. El pulpo, el calamar, también tienen muchas proteínas con muy bajo en calorías. ¿Quién tiene que tener esto más en cuenta? La gente que siga una dieta vegetariana o vegana. No pasa nada, pero entonces tiene que ser consciente de tener su proporción de proteínas en cada plato para que no se vaya perdiendo fuerza. pues Cristina, yo no sé si tienes alguna cosa más que comentarme, o que comentarme a mí, ¿no? Que comentar en este programa para que nuestros telespectadores puedan concluir este recorrido por la nutrición adecuada en el final de los ciclos hormonales del hombre y de la mujer. Mira, a mí si me permites, hacemos un pequeño resumen para que No quede... te lo permito, es tu sección, tú haz lo Vale. que quieras. Gracias. Entonces, resumen, tenemos que tener ojo con las raciones y ser conscientes de que cada década que pasa vamos necesitando menos energía, alrededor del 5% menos. O sea que, según vamos avanzando en edad, tenemos que reducir la ración. Tenemos que limitar todos aquellos alimentos, eso siempre, a cualquier edad, ¿no? Con mucho azúcar, mucha grasa de origen animal y mucha sal. Tenemos que tener en cuenta las proteínas, lo acabamos de nombrar, tener en cuenta el calcio y la vitamina D, tener en cuenta incorporar grasa de calidad como son los omega 3 o el ácido oleico o la grasa que viene del aceite de oliva que nos va a ayudar a regular los niveles de colesterol y nos va a ayudar con la función cerebral. Y después también tener en cuenta, por ejemplo, utilizar fitoesteroles o isoflavonas o cualquier cosa que nos pueda ayudar también a la transición y a la irritabilidad. De esto hay bastantes suplementos o también a través de la comida. Y hacer ejercicio físico diario, si puede ser, en la medida de lo posible, y mantener el buen humor. Eso lo pongo yo. Eso lo añado yo, que no viene en las guías, ¿no? Y una cosa, porque, a ver, yo lo digo por mí, porque como ya yo estoy en esos años, disminuir la ración implica disminuir la cantidad de veces que se come al día. No, no tiene por qué. O sea, la recomendación, hay gente, es muy personal. Hay gente que le va mejor comer 5 veces al día, ¿verdad? Y luego hay gente que no, que le va mejor comer 3 o que le va mejor incluso 2. Entonces, antiguamente siempre a todo el mundo se le ha recomendado 5 raciones al día, pero esto está un poco viéndose que, bueno, que esto se puede variar dependiendo de nuestro estilo de vida y dependiendo de lo que nos vaya mejor. Entonces, no tienes por qué, si tú tomas 5, no sé, no tienes por qué quitar raciones. O sea, quitar platos, ¿no? Si tú tomas desayuno, media hora. Disminuir el número de veces. Sí, sino disminuir la cantidad en el plato. De cada vez. Sí, aparte de que luego hay alimentos, por supuesto, que son mejores. Por ejemplo, una ensalada. Está claro que una ensalada me puedo poner mucho más plato que unas papas fritas con huevos fritos. Se entiende porque aporta menos calorías. Pero aún así, en el cómputo diario, en el día, cuando yo me vaya a acostar y pienso a ver qué comí hoy, o cuando me vaya a levantar y pienso a ver qué voy a hacer hoy de comer, hay que tener en cuenta que hay que tener un equilibrio y una disminución en las cantidades. Y si en estas etapas de final de ciclo hormonal, bueno, si en general es importante el consumo de agua en estas etapas. También, muy bien, que nos íbamos a ir sin hablar del agua. El agua es necesario porque además con la edad se pierde el cuerpo regula la ingesta de agua con la sed, ¿no? Pero a veces no es suficiente, hay que tener ojo y hay que beber más agua de la que mi cuerpo me pide, y sobre todo porque también cuando nos vamos haciendo mayores, esta regulación se va alterando y tenemos menos sed. Entonces no solo es esperar a la hora de tener sed, sino que hay que beber agua. Las recomendaciones son, en general, entre 2 litros para los varones y 1,5 litros para las mujeres al día. Y luego hay que ser consciente que ese líquido tiene que ser agua o infusión, o sea, no me vale un zumito o una cervecita. Porque eso ya sería un alimento. Sí, porque eso ya sería
otra cosa. O sea, hay que beber agua para hidratarse y mantenerse hidratado. Ojo, porque es importante, porque muchas veces nos duele la cabeza, nos sentimos cansados o cansadas y no sabemos por qué, y es por falta, no que estemos deshidratados, la deshidratación es una condición ya más problemática, ¿no? Una patología, pero no llegamos al nivel de hidratación que necesitamos. Entonces hay que beber agua, el agua tiene que ser nuestro líquido diario y tener en cuenta que tenemos que beber agua. Y ojo, limitar el alcohol también. Es otra cosa que hay que hacer. No estoy hablando de quitarlo, pero si una es una gran bebedora o gran bebedor, hay que limitar la ingesta de alcohol también por las posibles patologías que pueda traer. Pues alguna cosa más, doctora Ruano. No, nada. Por ti, tu programa de hoy está ya... Sí, yo creo que espero que les haya quedado claro y que haya resuelto dudas y que sirva. Y si no, sabemos que tanto en tus redes sociales como en las mías, como en, Sí, por supuesto. en el Facebook de Ver Gran Canaria, nos pueden poner cualquiera de las dudas e intentamos solucionarlas en los programas siguientes a que las veamos. Por supuesto. Pues a ustedes, señoras y señores, también muchas gracias por haber estado una semana más aquí en este espacio para hablar en la sección de la doctora Cristina Ruano, Ciencia, Nutrición y Salud, donde hoy pues, nos ha llevado de su mano a conocer cuál es la alimentación y la nutrición adecuada para estas etapas en las que finalizan los ciclos hormonales de los hombres y de las mujeres, conocidas por todos como andropausia en el caso de los hombres y menopausia en el caso de las mujeres. Así que, como saben, ya no nos queda más que despedirnos hasta la próxima semana y vernos de nuevo aquí en este espacio para hablar, donde saben que hacemos programas que son del interés del espacio de espectadores como ustedes. Muchas gracias.